Hola, bueno, hoy nos vamos a dedicar a resolver un final de física e introducción a la biofísica del CBC, un examen que se tomó el día 5 de marzo del 2021. Vamos con el problema 1 que dice así, dice que un hombre empuja un trineo de 30 kilogramos que asciende por una rampa nevada, rozamiento despreciable. El hombre realiza una fuerza paralela a la rampa, el trineo parte del reposo y llega a la cima a 8 metros de altura con una velocidad final de 4 metros por segundo. Entonces se puede afirmar y me habla en las afirmaciones del trabajo del peso, del trabajo de la fuerza resultante y del trabajo de la fuerza que ejerce el hombre sobre el trineo. Esta última es la única fuerza no conservativa, ya que me están diciendo que no hay rozamiento. Vamos a averiguar. Primero tengo inicialmente una energía potencial inicial 0, porque no tenía altura. La energía cinética inicialmente también vale 0, porque partió del reposo, y si no tiene velocidad no hay energía cinética. Y por lo tanto, la energía mecánica, que es la suma de las dos, la energía mecánica inicial, vale también 0. En cambio, al final, cuando llega al final del recorrido, la energía potencial final, estando a 8 metros de altura, es la masa por la gravedad por la altura. Multiplicamos los 30 kilogramos por 10 metros sobre segundos cuadrados, redondeamos la gravedad a 10, y la altura, que es de 8 metros, y esto nos va a dar 2400 joules, es la energía potencial final. La energía cinética que voy a tener al final va a ser la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, la mitad de 30 kilos por la velocidad al cuadrado son 4 metros al cuadrado, 4 metros sobre segundos, 16 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y esto nos está dando 240 joules de energía cinética. Por lo tanto, la variación de energía potencial, el incremento de energía potencial es de 2400 joules, ¿sí? La variación de energía cinética es de 240 joules y la variación de energía mecánica, que es la suma de las dos anteriores, sería de 2640 joules. Bueno, entonces, vamos a ver acá. El trabajo, entonces, de la fuerza-peso siempre va a ser igual a menos la variación de energía potencial, es decir, menos 2400 joules. Siempre que hay un ascenso, el trabajo que realiza el peso es negativo. El trabajo de la fuerza resultante de todas las fuerzas es, según el teorema de las fuerzas vivas, igual a la variación de energía cinética, o sea, 240 joules. Y el trabajo ahora de la fuerza que realiza el hombre, que como dijimos antes es una fuerza no conservativa, es igual a la variación de la energía mecánica total, o sea, 2640 joules. Con esto vamos a ver cuál es la afirmación correcta. Acá dice que el trabajo del peso vale 2200 joules. Esto no es verdadero porque dijimos que era negativo, menos 2400. El de la resultante dice que vale 2640, no, ese es el trabajo de la fuerza no conservativa. Las dos primeras son falsas. El trabajo de la fuerza que ejerce el hombre sobre el trineo es 240. No, ese es el trabajo de la fuerza resultante sobre el trineo, también es falsa. El trabajo del peso es nulo, también es falsa, porque dijimos que es menos 2400 joules. El trabajo de la fuerza resultante sobre el trineo es menos 240, no, porque en realidad ganó energía, así que es igual a la variación de energía cinética y eso es positivo, 240, así que también es falsa, está mal el signo. Y la última dice, el trabajo de la fuerza que ejerce el hombre sobre el trineo es 2640, exacto, porque esa fuerza es la fuerza no conservativa y es igual a la variación de energía mecánica, que nos dio 2640. Por lo tanto, esta es la verdadera. Problema muy sencillo sobre conservación de la energía. Pasamos ahora al segundo problema.
El 2 nos dice, en un recipiente adiabático de capacidad calorífica despreciable se introducen 2,1 kilogramos de hielo a 0 grados Celsius, o sea, en su punto de fusión justo, y 50 gramos de agua a 41 grados. Entonces, una vez alcanzado el equilibrio, la masa de hielo fundida, expresada en gramos, es aproximadamente igual a... Y bueno, si el hielo se hubiera fundido todo, o sea, 2100 gramos, 2,1 kilogramos, y aparecería seguramente en las respuestas, pues no hay ninguna que diga ninguna es correcta. Así que vamos a suponer que se funde parcialmente. Entonces vamos a tener que la sumatoria de la cantidad de calor va a ser igual a cero, va a haber un equilibrio térmico acá. Entonces, por parte del hielo es un calor latente porque solo se va a fundir sin cambiar la temperatura. Vamos a tener la masa de hielo multiplicada por el calor latente de fusión más la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura final del agua menos la temperatura inicial igual a cero. Bueno, si se va a fundir en forma parcial el hielo, la temperatura de equilibrio, o sea, la final va a ser 0 grados, ¿sí? Va a quedar una parte de hielo sin fundir. Entonces la masa de hielo es lo que no conozco, pero sí conozco el calor latente de fusión, que es de 80 calorías sobre gramos, 80 calorías sobre gramo, más la masa de agua, que son 50 gramos por una caloría sobre gramo, grados Celsius, por la temperatura final, que es 0 grados Celsius, y la inicial es 41 grados Celsius, igual a 0. Bueno, entonces nos queda que la masa de hielo que se va a fundir multiplicada por 80 calorías sobre gramo es, bueno, acá me va a quedar 50 por 41, 2000 menos 2050, o sea, vamos a poner 2050 positivo del otro lado, y estamos hablando de calorías. Y por último, la masa de hielo va a ser 2050 calorías dividido 80 calorías sobre gramo, y esto nos va a dar 25,625 gramos, ¿sí? Es la parte que se va a fundir. El resto de la masa del hielo va a quedar en estado sólido, así que la respuesta correcta es la que dice 25,6. Pasamos al problema número 3. El 3 se trata de un problema de conducción del calor. Tengo dos barras A y B de igual sección y longitud, se unen por uno de sus extremos. La relación entre los coeficientes de conductibilidad es KB igual a 2,6 Ka. Al extremo libre de la barra B se lo pone en contacto con una fuente térmica a temperatura Tcal. Al extremo libre de la barra A se lo coloca en contacto con otra fuente fría. Bueno, sería Tcal, la temperatura de la fuente caliente, y T fría de la fuente fría, 5 grados. Ambas ambas barras poseen laterales térmicamente aislados. Entonces, si al alcanzar el régimen estacionario se observa que en la unión de las barras hay una temperatura T, temperatura de unión, 24 Celsius, la temperatura de la fuente caliente es aproximadamente igual a... Bueno, vamos a ver, acá aplicamos la ley de Fourier, o sea, vamos a plantear que las dos barras conducen la misma cantidad de calor, así que vamos a tener que, para la barra A, el coeficiente de la barra A por la sección de la barra A por la temperatura mayor, que va a ser la que tengo en la unión, 24 Celsius, menos los 5 Celsius que tenía en la fuente fría. Esto va a ser, bueno, todo esto dividido la longitud de la barra, igual a KB por la sección, y ahora la temperatura mayor va a ser la temperatura de la fuente caliente, Tcal, menos los 24 grados que tenemos en la unión de las dos barras, todo esto dividido L. Acá podemos ir simplificando, la sección es la misma, pues uniforme, la longitud es la misma, como lo dice el enunciado, así que vamos a ver que
K, el coeficiente de conductibilidad de la barra A, por 19 grados Celsius es igual a 2,6 Ka, que eso equivale al coeficiente de la barra B, por la temperatura de la fuente caliente, menos 24 Celsius. Así que puedo eliminar también el coeficiente Ka, así que me va a quedar que 19 grados Celsius dividido 2,6 va a ser igual, bueno, paso directamente, pasamos sumando 2,6 más los 24 grados Celsius, y acá tengo la temperatura de la fuente caliente, que aproximadamente me va a dar 31,307 grados Celsius, aproximadamente 31,31 grados Celsius, y esa es la respuesta que vamos a marcar, que corresponde a la primera, 31,31 grados Celsius. Pasamos al cuadro. Bueno, el problema que sigue es un problema de electroestática. Me dice que dos capacitores de capacidades 4 y 5 microfaradios están conectados en paralelo. La carga total en esa situación es de 2 microcoulomb. Se agrega un tercer capacitor de 18 microfaradios en paralelo a los anteriores, y la carga total del nuevo conjunto conectado de la misma batería es aproximadamente, bueno, acá vamos a pensar qué es lo que se va a mantener igual: la batería, la pila, la fuente de alimentación, o sea que delta B final va a ser igual a la diferencia de potencial inicial, o sea, el mismo voltaje. Entonces vamos a tener que la carga final sobre la capacidad final va a ser igual a la carga inicial sobre la capacidad inicial. Bueno, entonces, la carga final no la conozco, pero la capacidad final sí, porque sería la suma de todos los capacitores, 4 más 5 más, el otro mide 18, ¿sí? Estamos hablando de microfaradios. Y la carga inicial sí la conozco, 2 microcoulomb, y acá inicialmente la carga era de 4 más 5 microfaradios. Bueno, los microfaradios los puedo eliminar, y entonces nos queda que la carga final sobre 27 es igual a 2 microcoulomb, ¿sí?, sobre 9. Y ahí ya tenemos la respuesta fácil, porque sería que la carga final del conjunto va a ser 2 microcoulomb sobre 9 por 27, simplificando el 9 con el 27, 2 por 3, 6 microcoulomb, y esa es la respuesta que vamos a indicar, 6 microcoulomb. Un problema muy sencillo. Pasamos al siguiente. Bueno, vamos con este problema de hidroestática. Dice que un depósito cerrado de agua me da una densidad de 1000 kilogramos sobre el metro cúbico, tiene un gas en la parte superior y una tubería lateral con agua abierta a la atmósfera en su extremo superior. Me da la presión atmosférica de 100 kilopascales, como se muestra en la figura. La altura 1 vale 5 metros y la altura 2 13 metros, y hay que averiguar la presión manométrica del gas aproximadamente. Para eso vamos a poner que, por un lado, la presión del gas más la densidad por la gravedad por la profundidad 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la densidad por la gravedad por la altura 1. Podríamos escribir también como presión atmosférica, sacar factor común, densidad por gravedad, y hacer la diferencia entre la altura 2 y la altura 1. La presión atmosférica 100 kilopascales, es decir, 100.000 pascales. Después, la densidad del agua 1000 kilogramos
sobre metro cúbico, la gravedad 10 metros sobre segundos cuadrados, y la diferencia en altura, en una rama tengo 5, en la otra rama tengo 13 metros, así que voy a tener en diferencia 8 metros, así que acá me queda 100.000 pascales. 10.000 por 8 serían 80.000 pascales, o sea que en total esto nos da 100.000 más 80.000, 180.000 pascales, que serían 180 kilopascales. Esa sería la respuesta y también era bastante fácil. 180 kilopascales es la respuesta, la cuarta, comenzando arriba. Pasamos al problema siguiente. Bueno, el problema que sigue, el 6, es un problema de hidrodinámica. Dice que un líquido ideal cuya densidad es 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos fluye por un conducto horizontal, el cual se ensancha de modo que el diámetro se duplica. Si en la sección más delgada la presión es de 125 kilopascales y su velocidad de 6 metros sobre segundos, la presión en la parte más gruesa es aproximadamente, bueno, eso es lo que vamos a calcular. Bueno, el líquido entra por un conducto que después se hace más ancho, ¿sí? O sea, se produce un aumento en el diámetro, de manera que nos dicen que el diámetro se duplica. O sea, si acá tengo un diámetro D, del otro lado, en la salida, voy a tener un diámetro que va a ser el doble, 2D. Y lo mismo va a ocurrir con los radios, ¿no? Va a circular por la parte más angosta con una velocidad de entrada, E, y va a salir por la parte más gruesa con una velocidad de salida. Entonces, como el caudal es el mismo en las dos secciones, y el caudal es la velocidad por la sección, la velocidad de entrada por la sección en la entrada va a ser igual a la velocidad de salida por la sección en la salida. La velocidad de entrada, entonces, multiplicada por la sección, la puedo calcular como pi por el radio al cuadrado, y en la salida voy a tener velocidad de salida por pi, y el radio es ahora el doble, así que 2r al cuadrado. Queda que la velocidad de entrada por pi por el radio al cuadrado es igual a la velocidad de salida por pi, 2r al cuadrado, 4r cuadrado. Se va r, se va pi, simplificamos, y queda que la velocidad de entrada es la velocidad de salida multiplicada por 4. Por lo tanto, la cuarta parte de la velocidad de entrada nos va a dar la velocidad de salida, así que 6 metros sobre segundos dividido 4, 1,5 metros sobre segundos, esa es la velocidad en la salida. Bueno, con esto ahora aplicamos el flujo de Bernoulli y vamos a decir que la presión en la entrada más la mitad de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado es igual a la presión en la salida más la mitad de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado. Presión en la entrada 125 kilopascales o 125.000 pascales, más la mitad de la densidad, que son 800 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la velocidad en la entrada, que son 6 al cuadrado, 36 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y todo esto va a ser, vamos a calcular, vamos acá, sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a la presión de salida más la mitad de la densidad, 800 kilogramos sobre metro cúbico, y la velocidad en la salida es 1,5 al cuadrado, 2,25 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Bueno, esto nos da 125.000 pascales más 1 medio por 800 por 36, 14.400 pascales. Del otro lado tengo la presión en la salida más 900 pascales. Así que 139.400 pascales menos 900 pascales nos da la presión que queremos calcular, que es la presión en la salida. Así que serían 139.400 menos 900, 138.500 pascales
expresado en kilopascales serían 138,5 kilopascales. Buscamos entonces entre las opciones a ver si aparece 138,5 kilopascales y si corresponde a la cuarta opción. 138,5 sería la respuesta correcta y pasamos al problema número 7. Bueno, el problema dice: la parábola de la figura representa la posición en función del tiempo de un móvil que se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea. Dice t igual 1, t1 mejor dicho, es 11,5 segundos. Ahí vamos a tener 11,5 segundos. Y pregunta cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. La primera dice que en t igual 11,5 el móvil invierte su sentido de movimiento. Bueno, obviamente es verdad esto, porque digamos se aleja del origen hasta los 11,5 y después comienza a retornar hacia el origen. Por lo tanto, esa es verdadera. Vamos a igual ver las demás, porque acá en la pregunta dice ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Sugiere que hay una sola correcta. De todas maneras vamos a ver por qué las demás son falsas. En t igual 5,75 la aceleración es mayor que en t igual 11,5. No, digamos, si el gráfico de posición en función del tiempo nos da una parábola, en este caso una parábola perfecta, la aceleración es la misma en todo momento. O sea que no cambia, la aceleración sería constante, así que esta la descartamos. Después tenemos si el móvil se mueve siempre en el mismo sentido, ¿no? Dijimos ya antes que había un cambio de sentido, ¿sí? Después en t igual 11,5 la velocidad alcanza su máximo valor. No, en ese momento en el vértice de la parábola la velocidad es nula en ese instante, en el momento que va a cambiar el sentido de la trayectoria. Después en t igual 11,5 la fuerza resultante es nula, y no porque dijimos que tiene una aceleración. Si hay una aceleración la fuerza resultante no puede ser nula. En t igual 11,5 el móvil se encuentra en el origen de coordenadas. No, en 11,5 está alejado del origen de coordenadas. Así que bueno, la única correcta es la primera, que es la que leímos al principio. Así que pasamos al siguiente problema. Bueno, el problema siguiente es un problema de termodinámica, máquina térmica. Dice que una máquina térmica trabaja en forma reversible, intercambiando calor exclusivamente con dos fuentes. En un ciclo completo recibe energía como calor de la fuente caliente, que está a una temperatura de 159 Celsius, es decir que la temperatura, vamos a poner, de la fuente caliente, temperatura de la fuente caliente, 159 grados Celsius, que serían 432 grados Kelvin, ¿no? La temperatura de la fuente fría no la conozco, pero sabemos que el calor que va hacia la fuente fría es igual a 631 joules. ¿Sí? Y después el trabajo realizado es igual a 340 joules. Por lo tanto, la cantidad de calor que extrae de la fuente caliente, según el primer principio, es la suma de 631 más 340, y eso nos va a dar 971. 340, acá tenemos joules, y son 971 joules. Bueno, como me recalca, está ahí con negrita, que es reversible. En un ciclo o en un número entero de ciclos, la variación de entropía va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que el calor extraído de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría, absoluta en grados Kelvin, es igual a la cantidad de calor extraída de la fuente caliente sobre la temperatura de la fuente caliente. Tenemos una sola incógnita, que es la temperatura de la fuente fría. La temperatura de la fuente fría va a ser igual al calor que llega a la fuente fría multiplicada por la temperatura de la fuente caliente y dividido por la cantidad de calor
extraído de la fuente caliente. Entonces, tengo, a la fuente fría se transfieren 631 joules. La temperatura de la fuente caliente es de 432 Kelvin, habíamos dicho, que eran 159 Celsius, y el calor que se extrae de la fuente caliente es de 971 joules. Bueno, esto nos estaría dando aproximadamente 280,7 grados Kelvin, ¿sí? Como quiero expresarlo en grados Celsius, le voy a restar 273 y nos queda 7,7 grados Celsius, aproximadamente 8 grados Celsius, que coincide con una de las respuestas, ¿sí? Que sería la anteúltima, 8 grados Celsius, y ahí finaliza este problema. Pasamos ahora al problema siguiente. Bueno, se trata de un problema de electrodinámica. Dice, en el circuito esquematizado, en la figura, el amperímetro 1 a 1 indica una corriente I1 de 0,9 A y en el perímetro 2 indica una corriente I2 de 0,225 A. Me da los valores de R1 y de R2 y me falta averiguar el valor aproximado de R3. Bueno, la corriente sale y la corriente total es la que va a pasar por la resistencia 1, la llamamos I1, que es lo que indica el primer amperímetro. Se divide en dos ramas, por una rama pasa I2, que es lo que indica el otro amperímetro, y por la otra rama I3. De manera que I2 más I3 va a ser igual a la intensidad total, es decir, a I1. Por lo tanto, la que me falta, I3, es I1 menos I2. Así que 0,9 A menos 0,225 A nos da 0,675 A. Por otro lado, delta V2 es igual a delta V3, ya que en las dos ramas de una conexión en paralelo tengo la misma diferencia de potencial, y esto lo puedo calcular multiplicando vamos a usar I2, que tengo los dos datos, I2 por R2, 0,225 A multiplicado por 500 ohm, esto me da 112,5 voltios. Y esto es lo mismo que delta V3 también. Entonces, con este dato, como nosotros sabemos que la intensidad de corriente es diferencia de potencial sobre la resistencia 3 va a ser igual a la diferencia de potencial, delta V3, dividido la intensidad de corriente en esa resistencia, I3. Bueno, delta V3 es igual a delta V2, ya lo dijimos antes. En las ramas conectadas en paralelo tengo la misma diferencia de potencial, así que 112,5 voltios dividido una intensidad que sería de 0,675 A nos va a dar una resistencia R3 de 166,6 periódico, vamos a redondear a 67 ohm. Y esto coincide con la anteúltima respuesta, 166,67. Bueno, pasamos hasta ahora a el último problema de este final. Cuando llegamos al final, se compara el caudal sanguíneo y la resistencia hidrodinámica total del sistema circulatorio de una persona cuando está haciendo ejercicio. Van a ser el caudal U' y la resistencia R' con respecto a los valores que toman esas magnitudes cuando la persona se encuentra en reposo, Q y R. Se encuentra que haciendo ejercicio el caudal es de 3,4 Q y la resistencia total R' sería 0,75 R.
Si la potencia que desarrolla el corazón en la situación de reposo es P, cuando la persona está realizando ejercicio, la potencia será, bueno, vamos a comparar. Cuando quiero comparar, puedo armar un cociente. Recordemos en primer lugar que la potencia hidrodinámica se puede calcular como el cuadrado del caudal multiplicado por la resistencia. Entonces, ¿cómo va a ser P' con respecto a P? Bueno, P' va a ser igual a Q' al cuadrado multiplicado por R'. Y inicialmente la potencia va a ser Q al cuadrado por R. Pero Q' es igual a 3,4 Q, esto elevado al cuadrado, y R' va a ser 0,75 R dividido Q al cuadrado por R. O sea que voy a tener 3,4 al cuadrado por Q al cuadrado y 0,75 R sobre Q al cuadrado por R. Se me va R, se me va Q al cuadrado y solo tengo que hacer el cálculo. Entonces P' va a ser a P y acá el cálculo nos va a dar 8,67. Por lo tanto podemos decir que P', o sea, la potencia cuando la persona está realizando actividad física, es 8,67 por P, que corresponde a la tercera opción. Bueno, finaliza acá este final virtual de biofísica del CBC del año 2021. Bueno, en próximos videos continuamos resolviendo más exámenes de física, introducción a la biofísica, de química, de análisis matemático. Si alguien tiene alguna sugerencia, quiere proponer algún tema, nos quiere enviar algún examen para que resolvamos o algún tema para que desarrollemos, puede hacerlo contactando con el canal a través de los comentarios, o van a encontrar en los datos del canal un número para enviar un WhatsApp o contactarse vía mail. Bueno, gracias y hasta el próximo video.